Fecha 17 de junio, Día Internacional del Cáncer de Riñón. Y si hablamos de cáncer, y si pensamos en los equipos que trabajan aquí en la provincia, hablamos de la Fundación Ars Médica. Y por eso para nosotros es un gusto darle la bienvenida al doctor Alejandro Salvatierra, oncólogo clínico e investigador de esta fundación. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola Gastón, ¿cómo andás vos? Tanto tiempo, ¿todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Ustedes cómo está? ¿Cómo está todo el equipo de Ars Médica? Muy bien, por suerte, la verdad que muy contentos de comunicarnos nuevamente. La verdad que para nosotros también, y sobre todo con un tema, porque, a ver, siempre lo dijimos, ¿no? El cáncer necesita un nuevo agente de prensa porque en muchos casos no fue de la mejor manera en la que se ha presentado el cáncer en general en los medios, pero el cáncer de riñón creo que es el que menos prensa se hizo. Sin dudas, sí, es una enfermedad que, considerando su manera de presentación, que generalmente es muy silente, que no da mucha sintomatología, y que realmente es una enfermedad que es muy difícil de prevenir, entonces tiene menos prensa, comparado con las patologías que habitualmente vemos y con las que estamos conectados siempre haciendo campañas de prevención, ¿verdad? Sí, creo que sí. Pero contanos un poco sobre los datos epidemiológicos de los que disponemos, qué tan prevalente es, qué tan común es encontrarse con este tipo de carcinoma. Bien, en realidad es una patología bien frecuente, el carcinoma de células claras, que representa alrededor del 90 al 95% de los tumores malignos de riñón, tiene una incidencia a nivel mundial aproximadamente entre el tercer y cuarto tumor maligno en cuanto a incidencia. En nuestro país está entre el cuarto y quinto, en nuestra provincia no es alejada a esta estadística, ¿verdad? Tenemos la verdad que es una casuística importante. En nuestro centro vemos muchísimos pacientes con esta patología. Uh-huh. Y bueno, o sea, estamos hablando de cuarto o quinto cáncer más frecuente en Argentina, o sea que por lo cual es un tema de salud pública que debería comprometernos un poco más. Sin dudas es una patología muy prevalente, muy frecuente, pero como te decía inicialmente, es una patología de un diagnóstico, es una patología que no da una sintomatología clara, y es para la que no se encuentran con métodos de screening como los que hablamos habitualmente nosotros en varias otras oportunidades con respecto a otras enfermedades. Para la enfermedad del riñón no se cuentan con métodos de screening, es decir, de estudios dirigidos a la población habitual, o a la población general, perdón. Entonces, por ahí es más difícil diagnosticarlo en una etapa inicial. Recordad que cada vez que nosotros hablamos de prevención o de diagnóstico precoz en enfermedades oncológicas, siempre son métodos tendientes a descubrir a la enfermedad antes de que genere síntomas. En lo que es el cáncer de riñón, es difícil esto porque es una patología que cuando presenta síntomas, generalmente la enfermedad está en una situación más avanzada. Lo que pasa mucho con este tipo de enfermedades es que los diagnosticamos de una manera casual, haciendo una ecografía porque por un cálculo en la vesícula se terminan descubriendo estas enfermedades, y es cuando más curables son, por supuesto, pero es lo que se llama hallazgo terapéutico, es decir, se los encuentra de casualidad. Sí. Y cuando... Sí, decime. No, te quería preguntar esto, ¿no? Y esto quiere decir que la mayoría llega ya en estadios mucho más avanzados. La gran mayoría de tumores de riñón diagnosticados están diagnosticados en un estadio que se llama locorregionalmente avanzado, es decir, que crecieron mucho en su celda renal o en la zona del retroperitoneo, que es el lugar donde están ubicados los riñones, o fueron diagnosticados con enfermedad metastásica. Esto siempre que dieron síntomas. Durante mucho tiempo nos hablaban de una tríada diagnóstica que era sangrado, es decir, hematuria, sangre por orina, dolor abdominal y masa palpable, y la realidad es que esta tríada diagnóstica, que era tan característica cuando la estudiamos en su momento, se da muy poco.
porque se da solamente en 1/3 de los casos y no es algo tan frecuente. De hecho, lo más común en el diagnóstico es que se encuentren de casualidad haciendo otros estudios por chequeos de otras cosas, y en esos casos sí que la enfermedad es curable, porque en el caso que se la encuentra como un hallazgo con un método diagnóstico, se puede resecar quirúrgicamente y se cura, por supuesto. ¿Y podemos ubicar en alguna franja etaria o por género su prevalencia, digamos, es más común en varones, mujeres? Sí, en principio es levemente más frecuente en varones que en mujeres, no mucho, la incidencia es 2-1 aproximadamente en cuanto a mujeres, a hombres y a mujeres, y generalmente es a partir de los 60-65 años es más frecuente la enfermedad. Siempre que hemos hablado de enfermedades oncológicas, siempre les he dicho que la edad es un factor pronóstico, es uno de los factores pronósticos más certeros en enfermedades oncológicas, es decir, a mayor edad hay mayor riesgo de enfermedades oncológicas. Bueno, el cáncer de riñón a partir de los 60-65 años es cuando es más frecuente, y un poco más frecuente en el hombre que en la mujer. Hace rato cuando vos hacíamos la primera introducción a este tema, me quedé pensando en algo porque dijiste células, un tumor de células claras, dando a entender de que habría tipos de células cancerígenas, o sea que podríamos clasificar al cáncer renal como que en varios tipos. Sí, no es en mucho más tipos, porque el más frecuente de todos es este que se llama de células claras o hipernefroma, así es un sinónimo. Después tenemos tumores de tipo oncocíticos, cromófobos, y hay una variante que se llama sarcomatoide, que tiene mayor agresividad, pero bueno, todas esas están en torno al 5%, 7%, es decir, mucho menos frecuentes. La enfermedad más común es esta, que como te digo, el tumor de células claras de riñón, que es la patología más común y es en donde es de las que se tiene todos los datos estadísticos fundamentalmente, ¿no? Y de hecho terapéuticos también, porque todos los tratamientos que hay están aprobados fundamentalmente por este tipo de tumores. Bien, la verdad que siempre que hemos hablado de este tema y hemos aprendido un montón junto a ustedes y a todo el equipo de Ars Médica, siempre hemos visto de que puede haber algunos factores que, digamos, si están presentes en la vida de una persona, puedan hacer que el cáncer se desarrolle con mayor probabilidad. ¿Hay factores que podamos resaltar en lo que es el cáncer de riñón? Mira, como lo que sí, en principio no tan categóricos como con otros tipos de cánceres, pero sí el hecho de el hábito tabáquico está relacionado también con un aumento de incidencia del cáncer de riñón. Hubieron algunas descripciones con respecto a la hipertensión arterial, sobre todo a edades jóvenes, es decir, hipertensión arterial relacionada al tumor. Hay veces que se han llegado a diagnosticar tumores de riñón en pacientes que se presentaron como pacientes hipertensos a edades tempranas. Es lo que se llama hipertensión arterial secundaria, es decir, hipertensión arterial secundaria al tumor. Eso está visto como un factor. Por supuesto que la obesidad, que también lo hemos hablado en otras oportunidades, la obesidad y la falta de ejercicio físico son cosas que no ayudan en este tipo de patologías, pero en general las recomendaciones con respecto a la prevención de este tipo de tumores son las mismas que damos habitualmente a la población para todas las enfermedades oncológicas. No hay algo que sea puntual o un hábito que sea realmente predisponente para este tipo de enfermedades. Y como siempre también tengo que preguntarte esto, porque la gente siempre que uno dice cáncer es, no, en mi familia no hay antecedentes. En este caso, la cuestión de herencia, ¿hay o no incidencia? Y existen síndromes heredofamiliares caracterizados por alteraciones genéticas que se transmiten a la descendencia, pero como siempre lo hemos comentado en otras oportunidades, son enfermedades que en porcentaje van entre el 3, 4, 5 hasta el 7% de los casos pueden haber o formar parte de síndromes heredofamiliares, los tumores de riñón. Acá Gladys, que nos está escuchando desde Alto Comedero, nos dice: hola Gastón, ¿la litiasis es un antecedente para este cáncer?
No, para el cáncer de riñón no. La litiasis, para que toda la gente sepa, se refiere a los cálculos en los riñones. En principio no es o no está definida como una enfermedad predisponente para el cáncer de riñón. Sí, para el cáncer de vesícula. Aprovecho que siempre hablamos también en nuestra zona, que es, sí, para el cáncer de vesícula, los cálculos en la vesícula son un factor predisponente para el cáncer de vesícula y por eso recomendamos a todos los pacientes con cálculos sacárselos. Bien. Pero el riñón no está definido como un factor de riesgo predisponente para cáncer de riñón. Exacto, exactamente, y esto lo hemos hablado el otro día con el doctor Pidux de la Sociedad Argentina de Nefrología. Claro que sí. Y justamente hablando ya de cuando esto se presenta, cuando ya el paciente es diagnosticado con cáncer de riñón, carcinoma de células renales, ¿en qué consiste el tratamiento? ¿Cuáles son las opciones terapéuticas que hoy se manejan? Bien, el tratamiento curativo, siempre la cirugía. Es una cirugía que consiste, dependiendo del tamaño del tumor y de la ubicación. Por supuesto, Gastón, esto vos lo sabés, te puede dar mucha mejor información el urólogo, que es el que hace el tipo de cirugía, pero en principio, a grandes rasgos, la cirugía, dependiendo de la ubicación y del tamaño del tumor, va desde una nefrectomía, que es la resección completa del riñón, o que puede ser, una nefrectomía total, que se saca todo el riñón, una nefrectomía parcial, que se saca una parte del riñón donde está la enfermedad, afectando la enfermedad, por supuesto. La cirugía puede ser a cielo abierto, puede ser, hoy en día están haciendo cirugías laparoscópicas, cada vez con menos invasión. Y por último, hay trabajos nuevos o relativamente nuevos de terapias específicas sin cirugía. Se llaman radiocirugía, pero no es la cirugía, que son terapias ablativas para tumores pequeños, por ahí para pacientes que tienen riesgos quirúrgicos. Esas son muy buenas opciones terapéuticas que están demostrando ser eficaces. Por supuesto que falta todavía para comparar la eficacia con respecto a la cirugía propiamente dicha, que, como les digo, es curativa, ¿no? Sí, por supuesto, y que además también una cosa que siempre creo que en el campo de la oncología en estos últimos años siempre se ha aclarado muy bien, ¿no? Cada paciente igualmente tiene, digamos, un tratamiento adecuado a la situación en la que se encuentra, con la que llega a la primera consulta y a la respuesta que va teniendo a medida que se avanza. Sí, por supuesto que generalmente, bueno, pero esto pasa siempre, Gastón, ¿no? Uno busca siempre individualizar la terapéutica, independientemente que por supuesto hay estándares, pero uno siempre termina individualizando la terapéutica de acuerdo al paciente que se tiene, desde todos los aspectos que presenta el paciente, ¿no? Y por supuesto, bien nos decías que este es un cáncer que habitualmente se los encuentra ya en estadios un poco avanzados, muy difícilmente se llega a encontrar de casualidad en etapas tempranas. Entonces, ¿qué tasa o qué probabilidad tenemos de poder curar este tipo de cáncer con estos pacientes? No, pero para que quede claro, Gastón, cuando el cáncer de riñón da síntomas, ahí es cuando se lo encuentra de manera incurable, ¿sí? O en una manera, de una manera no incurable, pero puede ser localmente avanzada, ¿sí? Cuando la enfermedad se diagnostica de casualidad, que es en la gran mayoría de los casos, se cura con la cirugía. Porque siempre a determinada edad ya empezamos a hacernos una ecografía por una cosa o por otra y se descubre la enfermedad, y este hallazgo diagnóstico que te comento hace que la enfermedad entre el 50 y el 60% de los casos se diagnostique en una etapa resecable y curable. ¿Se entiende? Sí. O sea, lo que yo te comentaba inicialmente, que la enfermedad se diagnostica en etapas avanzadas, no es porque la mayoría se diagnostique en etapa avanzada, sino que cuando da síntomas se diagnostica en una etapa avanzada. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Entonces, bien. Entonces creo que el mensaje tiene que ir por ahí, ¿no? Que nos sorprenda entonces, y que el hecho de ser diagnosticado de forma temprana nos lleve a la consulta y seguir la recomendación de tratamiento que el médico considere para ese momento. Por supuesto, porque cuando se diagnostica de esa manera, con el intento
quirúrgico, es una patología absolutamente curable y controlable, sin duda, ¿no? Nosotros tenemos, como te decía, un montón de pacientes con la cirugía realizada y que después continúan sus controles periódicos sin evidencia de recidivas, es decir, con intención curativa o de que se curen definitivamente. Qué bueno, y esto es importante saberlo, saber lo que vos decías al inicio, estamos hablando del cuarto o quinto cáncer más frecuente en Argentina, o sea que hay que prestarle más atención. Y por parte de los profesionales de la salud, no digo del campo de la oncología, ni tampoco específicamente de la urología, que son ya especialidades que esto lo deben tener muy en claro. En el resto, ¿se piensa en esta posibilidad cuando se va a hacer la ecografía, cuando tal vez hay alguna evidencia que nos podría llevar a pensar, aunque sea en este tipo de carcinoma? Sí, se tiene en cuenta. De hecho, como te digo, los especialistas en imágenes los tienen muy en cuenta, porque la ecografía es un método al alcance de todos y es un método diagnóstico, no te digo, pues de elección en realidad. Para los tumores de riñón, la ecografía es un método de elección para el diagnóstico, y la ecografía, como te digo, todos nos hemos hecho una ecografía en algún momento. Entonces, es algo que es simple, y sí que se tiene en cuenta, Por supuesto. Ustedes en la Fundación, en este sentido, también trabajan con este tipo de cáncer. ¿Hay pacientes que se han tratado, que se estén tratando? Sí, por supuesto. Lo que no tenemos, por ejemplo, en nuestro centro, en este momento, son protocolos de investigación en tumores de riñón. Como lo hemos hablado en otras oportunidades, la enfermedad avanzada del riñón, hoy en día, te diría que es de las enfermedades en las que más se ha avanzado en los últimos 10 años con nuevas terapéuticas, porque hoy, por ejemplo, la inmunoterapia es un tratamiento realmente efectivo y generalmente poco tóxico. Hoy hay lo que se llaman terapias de blanco molecular, pero por lo menos 6 o 7 primeros intentos terapéuticos, es decir, primeras líneas de tratamiento. Entonces, la verdad que hay oportunidades por todos lados con respecto al tratamiento de la enfermedad avanzada. Es importante aclarar que, como te había dicho recién, la cirugía es curativa, pero bueno, para aquel paciente que no tiene la posibilidad curativa con la cirugía, claro que hay opciones terapéuticas pero muy alentadoras. Qué bueno, eso es importante saberlo también. Claro. Alejandro, la verdad que un gusto poder conversar con vos y como siempre también sumar a Ars Medica a nuestro programa para nosotros es de más que nuestro agrado, así que vamos a seguir en contacto, por supuesto. Por supuesto que sí, Gastón, y vos ya sabés que pueden contar con nosotros para lo que necesiten, y la verdad que para nosotros un gusto, porque siempre que podamos contar con la difusión de información para la comunidad, para nosotros es importantísimo también, así que les agradezco muchísimo. Muchísimas gracias, Alejandro, que tengas buena tarde y ojalá que nos podamos ver pronto. Bárbaro, abrazo grande, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Muy bien, así conversábamos con el doctor Alejandro Salvatierra, oncólogo clínico e investigador de la Fundación Ars Medica, hablando de este Día Mundial del Cáncer de Riñón. ¿Sí? El quinto cáncer más frecuente en Argentina, ¿sí? Y 1 de cada 3 pacientes con cáncer de riñón son diagnosticados en estadios avanzados, aunque muchos de ellos, también los otros 2 de cada 3, se los diagnostica en rutinas, en controles de rutina, y bueno, por eso una vez hecha este control y te dicen, mira, acá habría algo que habría que controlar, es importante hacer la derivación, la consulta y bueno, ver cuál es la mejor opción terapéutica. 16 horas en todo el país, nos vamos a las noticias, ya volvemos.